Ya estoy listo. Comenzamos en 3, 2, 1. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos titulado En el Camino, tu podcast de viajes, lenguaje y símbolo. En esta ocasión me encuentro aquí con Luis Arturo. Vamos a hablar de un tema que aún no hemos tocado y es el tema del mito. Creo que es un tema enorme y por eso hemos decidido hacer como una pequeña introducción, que este programa sea en sí una introducción a lo que es el mito y posteriormente ir pudiendo diseccionar, ir pudiendo tomar parte de representaciones más pequeñas de esto en episodios posteriores. Así que, Luis, me encantaría que tú pudieras presentar con todos los que nos escuchan y saber quién eres, qué haces y cómo es que estás relacionado con el mito. Claro que sí, muchas gracias, Ira. Mi nombre es Luis Arturo Serna Alarcón, soy profesor de preparatoria de literatura, pero además ya llevo algunos años dando talleres y clases de mitología universal. Actualmente llevo alrededor de 4 o 5 años dando clases de distintas mitologías, en lo cual pues es básicamente el tema por el que respiro y por el que vivo. Eh, Sobre otros detalles en los cuales me he desenvuelto, he trabajado en museos como el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, justamente dando talleres acerca de mitología, y además doy talleres en una escuela en línea, exclusivamente hablando de distintas cosmovisiones del mundo. Y bueno, dime, ¿cómo se llega a ser uno profesor de esto? ¿Estudiaste algo relacionado, no sé, con filosofía, con letras, con historia, con algo? ¿O cómo se llega a Sí, ello? de principio, desde niño he tenido una pasión impresionante por la mitología. De hecho, mi pasión comienza cuando en primaria nos mencionan que antes de que México fuera México hubo unos dioses antiguos y de repente dicen que hubo una serpiente gigantesca que en lugar de escamas poseía plumas de todos los colores y me quedé completamente fascinado e hipnotizado por esta idea. Debido a que mi familia es comerciante, teníamos que trasladarnos constantemente ¿Sí? al centro de la ciudad y el metro era el sitio el que más constantemente tomábamos. Así que después de que me platicaron de este extraño dios, cuando voy al metro y veo que parece una serpiente gigantesca de colores, Sí, sí. recuerdo claramente cómo le dije a mi mamá, muy sorprendido, oye, pero es que este es Quetzalcóatl, me hablaron de esto en la escuela. No, ¿cómo que es que es este Quetzalcóatl? No, sí, porque fíjate, es una serpiente y los colores. Ya de ahí tuve una fascinación que jamás me abandonó por nunca en mi vida. Y esta fascinación eventualmente me acabó llevando a formarme en la literatura. Mientras Ujú. estudiaba la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM, me di cuenta que el tema que realmente me fascinaba acerca de la literatura era la mitología, cómo la mitología influía en la literatura y cómo la Ujú. literatura a su vez acababa influyendo en la mitología. Así que en un momento decidí que, ya que la escuela y en general cerca de mi escuela no se daban clases de eso, me dije, ¿por qué no las voy a empezar a dar yo? Y Correcto. empecé a juntar un grupo de amigos, les dije, oigan, ¿saben qué? Quiero platicar de algunos temas de mitología, voy a estar en tal sitio a tal hora, y de poco a poco fueron creciendo las clases hasta que pues actualmente pues me encontré con una coordinadora de una escuela en línea que le gustó mucho mi trabajo, le digo, ¿sabes qué? Pues vente a trabajar conmigo, y pues esto pues me ha permitido llegar a más sitio. Sí, No es en mi caso, no fue tanto que me llegara una oportunidad, sino pues que tuve que írmelas haciendo. qué interesante que tu escuela sea eh, o sea un homenaje a las primeras escuelas filosóficas, porque al final es creo que un grupo de personas que están interesadas en aprender y se me hace bastante interesante. También qué agradable saber de que tu primer acercamiento con el mito fue a través de Quetzalcóatl. En mi caso me hubiera gustado tener un acercamiento así de romántico. La verdad, mi acercamiento al mito fue a través de Caballeros del Zodiaco, pero creo que esta serie japonesa, pero creo que al final ha hecho un buen trabajo. Y eso que tocas específicamente cuando en la literatura se busca en el mito, creo que es de las cosas que más me fascinan, creo que es de las cosas más trascendentes que veo en la literatura y que tiene un alto valor. Y bueno, creo que sería bueno que empezáramos definiendo mito. Hay varias definiciones, cada autor tiene como la suya, pero me gustaría como tu interpretación, con qué definición te quedas de mito e ir un poco por ahí.
Muy bien, entonces, pues rápidamente, para igual que lo podríamos comentar al final sobre Caballeros del Zodíaco, para mí Caballeros del Zodíaco es como el epítome de lo que la mitología hace en la contemporaneidad, entonces creo que eso sería como que muy padre retomarlo más adelante. Ahora, Perfecto. sobre mi definición del mito, primero para ello, pues me gustaría hacer una definición acerca de mitología. Y para ello me baso principalmente en lo que comenta el autor Yuval Noah Harari en su libro Homo Deus. Él comenta, nos explica que la humanidad, como Homo sapiens, tan solo fuimos una especie de la subespecie Homo. En algún momento en la historia estuvimos conviviendo con otras especies de humanos, pero lamentablemente solamente fueron los Homo sapiens los que sobrevivimos a distintos eventos catastróficos del planeta Tierra. Yuval Noah Harari se cuestiona por qué los Homo sapiens fuimos los que sobrevivimos. No es por capacidad cognitiva, porque de hecho el Neandertal tenía una capacidad cognitiva superior a la nuestra, así que no fue por eso. ¿Qué fue entonces lo que nos diferenció de las otras especies de los humanos? Entonces, Yuval Noah Eso Harari de hace que el neandertal tenía una capacidad cognitiva superior, no me lo sabía. De hecho, yo tenía entendido que el Homo sapiens era el sapiens por una capacidad intelectual mucho mayor. Y de verdad no tenía como ese dato. Se me hace muy interesante. interesante, ¿verdad? Sí, No, es no sé si que, tengas como un poco más de información de eso, porque te digo, estoy en el claro que entendido sí, de que el superior intelectualmente era el sapiens y no el neandertal, que de hecho, gracias a esa capacidad fue que nosotros prácticamente contribuimos a la extinción de ellos porque teníamos principalmente lenguaje, esto había como más variedad de palabras, etcétera, etcétera, entonces había una mejor forma de poder comunicarnos, de poder planear y poder exterminarlos. Esto me parece que lo leí en el libro de Sapiens, también está mencionado en otro libro de historia que es Ideas, que es de Trillas, olvidé el autor, pero no había claro. escuchado esta postura contraria. Aquí tengo, de hecho voy a ir checando rápidamente, aquí tengo Sí, el sí, libro para decirte exactamente qué es lo que comenta, pero bueno, mientras tanto te sigo diciendo. correcto. Oye, espera, es que tengo un buen de libros. Ok, No te preocupes. sigo diciendo, tarará, bibliografía, corpus, todo la opción, tarará, teoría, Homo sapiens, Yuval Noah Harari. Y ahí, disculpa tantito. Sí, sí, no hay Aquí problema. está, Homo Deus, Yuval, aquí está. Sí, bueno, Ujú. siguiendo comentando esto, ahorita te digo bien el Claro, dato claro. exacto. Realmente, bueno, lo que sostiene Yuval Noah Harari es que lo que nos permite sobrevivir como especie frente a las otras especies humanas es la capacidad de poder entablar conexiones sociales entre nosotros. Pero estas conexiones sociales que se establecen entre nosotros no vienen de la nada. Ya Ujú. se han hecho múltiples estudios sociológicos en las cuales se deja claro que el ser humano no puede entablar una relación social estable con más de 150 personas. Esto Correcto. pregunta, ¿cómo demonios vivimos en una ciudad con millones de personas, no? Ujú, sí, ¿Cómo demonios? Pero existe un rasgo humano el que nos permite entablar estas conexiones sociales más allá de la inmediatez familiar o de la inmediatez cercana, y es la creencia. Sí, tú y yo jamás nos hemos encontrado, pero los dos por alguna razón creemos en el mismo Dios. Es probable que al reconocernos como semejantes en fe, podamos establecer una comunicación. correcto. Es esto lo que permite, según la investigación de Yuval Noah Harari, lo que Ujú. permite que el Homo sapiens sobreviva muchísimo más allá de exterminar o cazar, que pues conociendo la naturaleza humana seguramente sí lo hicieron, muchísimo más allá de eso es lo que permite que los Homo sapiens logren sobrevivir, porque logran establecer creencias en común, logran crear ficciones en común, y a Sí, partir de estas ficciones en común, pues empiezan a crear la sociedad. Sí, si puedes tener más de un grupo de 150 personas trabajando juntas, entonces vas a poder empezar a crear comunidades. Y estas comunidades trabajando unidas van a poder seguir creciendo y van a poder seguir velando por la seguridad de los demás. Es la perfectísimo. creencia, es la creación de la ficción lo que nos permite como seres humanos
establecer comunicaciones. Siguiendo esta idea de Yuval Noah Harari, si pensamos que esta ficción, todo esto que no sea natural, aquello que es creado por el hombre, si lo interpretamos como una creencia, entonces nos vamos a ir acercando un poco más a una definición un poco más amplia de mitología, más allá de pensarla como relatos fantásticos. Ok, siguiendo este hilo. Sí. Y esta ya es parte de la definición que yo sostengo. La Correcto. mitología es toda creación humana que hable de una verdad pragmática, de una sociedad específica y la realidad que les rodea. Ok, pues vamos a Me gusta. empezar al revés con esta definición. Empecemos con la realidad que los rodea. Cada mitología pues se va a definir dependiendo del sitio en el que esté. Una mitología del desierto pues claramente no va a creer en pingüinos, y una mitología escandinava pues en su vida pensaría en una deidad escorpión, sencillamente porque no está a su entorno. Pero incluso en regiones que tengan geografías muy parecidas, en montañas, puede que una cultura que crezca en el pico de una montaña tenga deidades distintas a una cultura que crezca en las faldas de una montaña. Es decir, cada cultura va creando la realidad que pueden observar. Hay Sí. una película muy buena que protagonizó Brie Larson hace unos años, conocida como The Room, el cuarto, no recuerdo bien cuál es la traducción, Sí. pero en la película se sostiene que ella crece con un niño en una habitación y el universo para ese Ujú. niño es la habitación. Sí, sí. Creo que este es un ejemplo perfecto. Lo que nos rodea nos permite crear la realidad que vivimos. La realidad que vivimos nos permite construir como la concebimos. Eso De me hecho, hay recuerda un mucho ejemplo. a la versión de El laberinto del Minotauro de Borges, donde habla sobre que el universo del Minotauro era ese laberinto en el que él creía que salvaba del dolor a las personas que entraban y estaba esperando a que alguien fuera por él. Y por eso, según en la conclusión que se le cuenta a Ariadna, el Minotauro ni siquiera se había defendido. Es bastante interesante esta definición. Me gusta bastante. Quiero comentar un poco de cuál es mi percepción del el mito. Más que nada, de acuerdo hay un autor argentino que se llama Sebastián Porrini, que habla o que me gusta la parte, cómo diferencia el mito, la definición de mito que tenemos como nuestro alcance, que tenemos en los diccionarios, en el que se habla de un relato ficcionado, en el que se deja como una mentira, en el que se deja como algo simple, algo banal, en el que puede ser hasta incluso un chisme. Y él lo diferencia mucho en una parte sencilla, que el mito son esos relatos trascendentales que tienen que ver con el tema de la épica, de los héroes, del amor. Entonces, creo que es una definición simple, pero esa palabra de trascendencia llena mucho lo que es el mito, porque el mito es trascendencia, el mito es lo que formamos y ocupo lo comentas, ¿no? Esas historias que nos vamos contando y que nos vamos relatando uno a uno, día a día. Y por eso hay mitos modernos, hay mitos fundadores, que de hecho me gustaría hablar solamente de los mitos fundadores, porque, por ejemplo, hay mitos como lo es el dinero, el dólar, el peso, Pues, hay mitos modernos como son, por ejemplo, de los que se jactan los populistas, ¿no? Como es la patria, el amor a la nación, el himno nacional, la bandera, que también es un mito. Hay mitos construidos sobre otros mitos, como por ejemplo el mito de la raza aria, el antisemitismo de los nazis, y de ahí el mito actual judío, israelí en la franja de Gaza, que también es otro mito. Hay mitos de cómo se forjan ciudades, etcétera, etcétera. Pero me gustaría como hablar contigo de esos mitos fundadores y me gustaría preguntarte cuáles consideras que son para nosotros, al final tenemos que clasificarnos como occidentales, cuáles son esos mitos, esas mitologías, esos pueblos de donde forjamos nosotros nuestra cultura, ubicados tal vez latinoamericana, ¿no?
no solo como mexicanos, sino como latinoamericanos, ¿de dónde crees que nos forjamos nuestra cultura? ¿De dónde vienen esas raíces? ¿Qué mitos Creo seleccionarías? que si tuviera que escoger algunos mitos particulares, voy a tener como dos variantes de mitos. Voy a Claro, claro. definir mito como fenómeno social en el que tendríamos que hablar como la nación, la democracia, etcétera, etcétera. Y los mitos pertenecientes a cosmovisiones específicas, ¿ok? Entonces, yo diría que como Latinoamérica tenemos una, una identidad fragmentada, bueno, oh sorpresa, ¿no? Latinoamérica, identidad fragmentada, ¿qué lo habría dicho? Pero creo que tenemos una realidad fragmentada, nacida desde el cristianismo medieval, que está alimentado profundamente de lo grecorromano, de lo persa, de lo egipcio incluso, y de las culturas prehispánicas, ¿no? Que de hecho, algo que a mí me causa un poco de gracia es cómo mencionamos, cómo se menciona, es que antes éramos dioses y los aztecas, no, 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 o sea, Correcto. los aztecas eran un pueblo y ya, no existía una relación de identidad ni de Ujú. unificación entre los pueblos prehispánicos. Y adivina, los prehispánicos no desaparecieron con la caída de Tenochtitlan, eso es un pensamiento muy centrificado. Los prehispánicos ni siquiera han desaparecido, bueno, y actualmente ya son pueblos indígenas, pero Sí. esta cultura no ha desaparecido ni siquiera en la actualidad. Entonces, ¿cuál es la obsesión de quedarse con esta visión del pasado? Pero bueno, sin meterme tanto en Eh, eso. no, y ahí me gustaría agregar que en ese romanticismo de pronto no se ve, bueno, lo he escuchado mucho actualmente, ¿no? En esta crítica al capitalismo, de que, bueno, vi una frase en Facebook apenas que decía, no, tú no odias la vida, odias el capitalismo, pero bueno, si lo analizamos, es la misma razón por la que en Europa del Este, en Ucrania, se odiaba el socialismo, ¿no? Las personas odiaban el socialismo, la misma razón por la que los campesinos odiaban el feudalismo, la misma razón mexicana por la que antes de ser llamado México, varios pueblos nativos odiaban el imperialismo mexica. Entonces, tienes mucha razón. No hay ese paraíso, que no hay un volver a un No, paraíso no. porque no existió ese paraíso. No, sí, siempre se enaltece un pasado que no existió solamente porque no lo conocimos. Pero ok, Exacto. continuando, creo que nosotros como Latinoamérica, pues tenemos esta realidad fragmentada. Por un lado, esta parte de cristianismo europeo, con todas las influencias que ya tiene, y Sí, esta parte prehispánica. Y estos dos puntos siempre van a ser ambivalentes como mitos fundadores, porque por un lado, vamos a tener figuras religiosas cristianas, como, no sé, tenemos a distintas vírgenes, santas y santos de todo México, bueno, hablando de México específicamente, pero a su vez nos gusta también platicar de estos mitos prehispánicos, la fundación de Tenochtitlan, México significa el ombligo de la luna, y pues demás, ¿no? Creo que estamos en una onda muy ambivalente. A mi gusto, la fiesta que mejor representa esto es el Día de Muertos, que pues toma correcto. de todos sitios, ¿no? Pese a eso, pese a eso, yo diría que sigue existiendo en nosotros un pensamiento profundamente mágico. Y por extensión, al tener este pensamiento profundamente mágico, pues ahí seguimos viendo la presencia de estos mitos fundadores prehispánicos aún en nuestra cultura. Por supuesto, yo cuando digo pensamiento mágico, no lo digo con ninguna intención peyorativa, no con esto estoy Sí, diciendo que seamos ignorantes, por supuesto que no, tan solo pues es real, pues es parte de nuestra realidad. Ahora, hablando esto por un lado, hablando de los mitos sociales que creo que nos fundan, lo cristiano y lo prehispánico, llámese lo prehispánico en cada uno de los países que tengamos. Ahora, hablando de mitos concretos, dentro de las cosmovisiones, me atrevería a decir que estarían, ok, esta está más interesante, pero yo creo que estaría el mito de Jesucristo, por supuesto, ujú, pues por de ahí nace parte de todo lo que, parte de la historia. Claro que el mito de Jesucristo tendría que estar ahí con todo lo que le rodea. A su vez, incluiría, es que estoy pensando en un mito grecorromano que sienta que a partir de aquí se acaba construyendo parte del todo. Bueno, me atrevería a mencionar al mito, a este mito sofocleano por parte de Edipo,
no tanto por la parte Ujú. psicoanalítica que actualmente le vemos, sino porque el mito de Edipo define por completo la estructura narrativa del mito griego. El personaje que trata de escapar de su Correcto. destino, pero que al escapar de su destino solamente lo perpetúa, el personaje que provoca sus propias tragedias, el personaje que es reflexivo, que se deja llevar por la ira, pero cuando se deja llevar por la ira, esto le causa mayores problemas y que además hereda el trauma, ¿no? Esto va a ser súper común en el mito griego y a su vez esto también va a ser muy común y heredado al cristianismo. Entonces yo pondría al mito de Edipo por la cuestión narrativa, porque siento que el mito más griego de los mitos Sí, sí. griegos es Edipo. Mencionaría, por supuesto, la vida de Jesucristo, con todo lo que existe antes, con todo lo que existe después y las repercusiones de lo mismo. Y dentro de lo prehispánico, me atrevería a mencionar el mito de creación de un imperio en cada una de las culturas latinoamericanas. Hablando particularmente de México, pues yo incluiría el mito de la fundación de Tenochtitlan, que bueno, que es un ciclo de mitos, que pues Correcto. habla desde el nacimiento de Huitzilopochtli y pues habla hasta la fundación de Tenochtitlan, y que de hecho regularmente, retomando esto que te digo del pasado idílico prehispánico, regularmente son estos ciclos de mitos los que se retoman para hablar de ese pasado idílico prehispánico. Por ejemplo, es súper común ver cuando llega el solsticio de invierno, cuando vamos a festejar las Navidades, es decir, tú festejas a Cristo, pero yo festejo a Huitzilopochtli. Y pues sí, Huitzilopochtli nació en la misma fecha que Jesucristo, pero pues también nació Apolo, ¿no? Y también nació Sí. Dionisio. Pero Todos fíjate, en o sea, Egipto. regularmente se trata de regresar constantemente a este ciclo de mitos. Entonces, yo mencionaría que son esos tres. Por parte de lo grecolatino, que pues queramos o Sí. no, en lo personal a mí me disgusta un poquito la hiperglobalización de la mitología griega, pero ese es otro tema. Por parte de lo grecolatino, pues está este Edipo. Por parte de lo cristiano, pues está todo el ciclo de mitos de Cristo. Y por parte de lo prehispánico, al menos en México, todo el ciclo de mitos de la fundación de Tenochtitlan. Y creo que son estos tres mitos los que acaban formando muchísimo del pensamiento que Ujú. acabamos teniendo bueno, no voy a decir que como sociedad, no me voy a meter en varilla de once varas, pero creo que sí acaban definiendo muchísimo de cómo se van a ir definiendo ciertas áreas de nuestra sociedad, como la literatura, tan solo por poner un ejemplo. Correcto. Yo creo que en mi caso, no sé si sería como hacer trampa, pero definiría como de parte de los mitos griegos, me iría a la Ilíada o la Odisea como parte como fundamental o fundadora de toda esta cultura, y que creo que sería un buen resumen de esta parte. Obviamente iría a la Biblia, pero fíjate que no había pensado tanto en la Biblia. De hecho, antes de hacerte esa pregunta, no estaba pensando tanto en esto, porque lo estaba pensando como un cúmulo de referencias o de copias de otras culturas, pero creo que empaquetada ya como es como Biblia, como cristianismo, como judaísmo, creo que sí termina como siendo diferente, sí termina siendo eh, otro mito nuevo, ¿no? Aunque sea como, aunque tenga muchos guiños a otros, creo que sí termina en una nueva presentación, termina siendo algo nuevo, y coincido bastante contigo, esos mitos fundadores de cada pueblo, de cada pueblo en nuestra Latinoamérica. Pero creo que entonces sí tenemos como esto de que de los griegos viene mucho, y me comentabas de que estás un poco en contra de la hiperglobalización. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Cuál es No, no, tu no. Es postura? que, mira, Uh -huh. yo amo profundamente la mitología griega, Sí, sí, sí. pero detesto la hiperglobalización que existe detrás de esta. Mira, puedes buscar en Google mitología, definición, y uno de los primeros resultados va a ser relatos fantásticos, que ya desde ahí está bastante mal, regularmente de la cultura grecolatina. Y es como, no, o sea, Y una te foto de acabas de Zeus, una pasar, imagen de Zeus. te acabas de pasar por el arco del triunfo. Más de 500 dioses, Sí, sí, sí. chingos de culturas, chingos de religiones, chingos de rituales. Te acabas de mutilar miles de formas preciosas de concebir la realidad para resumirlo a relatos fantásticos de la cultura grecolatina. No, ya desde ahí. Ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta que tanta representación
tiene una mitología en nuestra contemporaneidad dependiendo de cuántas series, caricaturas o películas se haga de esto. Sí, sí, Y sí. al año, al menos, se hace una producción de alta gama acerca de la mitología griega. El año pasado, por ejemplo, se estrenó el anime original de Netflix, Sangre de Zeus. El año pasado estuvo nominado a Mejor Videojuego del Año, el videojuego de Hades. Este año se estrenó el anime de Shumatsu no Valkyrie, que bueno, lo voy a poner el pecho por ello, porque habla de bastantes más mitologías, pero una de las protagonistas es la griega, y Sí, sí. estoy seguro que año tras año, hasta llegar a la creación del cine mismo, en la mitología griega siempre ha estado presente. ¿Esto es malo? No, por supuesto que esto no es malo. Las representaciones míticas son necesarias, son bien necesarias porque además nos permiten hacer reinterpretaciones y resimbolizaciones de las mismas. Correcto. Por ejemplo, actualmente el mito de Asterión II, o sea, ya ni siquiera me atrevo a llamarlo el Minotauro, ya le tengo que decir Asterión II por la reinterpretación de Borges. La reinterpretación de Asterión II podría ser visto como un paciente mental, como un hijo con una enfermedad mental que Sí, es sí. encerrado por miedo de sus padres. Y fíjate, esta es una reinterpretación muy contemporánea. A su vez, he visto que está como que en tendencia a reinterpretar el mito de Medusa, hablando de que ella es una víctima de la violación. Y digo, pues está Correcto. perfecto, el mito está hecho para la reinterpretación y la resimbolización. No tengo problemas con eso, pero en el momento en el que toda la mitología se mide con la regla de lo griego, ahí ya estamos en un problema. Porque la mitología griega es muy particular, así como cada mitología lo es. La mitología griega suele concebir a sus dioses como seres imperfectos, Ujú. como seres que se dejan llevar por sus pasiones. En ocasiones lo que hacen los dioses es una forma de decirnos a nosotros lo que nosotros no tendríamos que hacer. En ocasiones Sí, sí. los dioses son interpretados como seres humanos, cuando ni siquiera son seres humanos, son fuerzas de la naturaleza. Pero, ok, ¿por qué tenemos esta interpretación? Por la constante de los griegos. Ahora, esto siento que sí se vuelve un problema porque en el instante en el que medimos con una regla todas las mitologías con el parámetro griego, entonces ya no estamos consumiendo otras mitologías, estamos buscando repetir lo griego, pero con otros nombres. Esto es algo que yo suelo usar en mis clases, en las Sí, sí. primeras sesiones, cuando hablo de mitologías ajenas a la griega. Tengo que utilizar este recurso que odio hacerlo, pero pues que funciona bastante bien. Cuando te acercas a un dios muy extraño, funciona mucho decirlo como, ok, mira, este es Huitzilopochtli o algo así como un Ares azteca. Dios, Huitzilopochtli, perdóname donde estés carnal, pero este es algo que tenemos que hacer porque Correcto. no existen referentes para ver estas otras realidades. Cuando se hiperglobaliza una mitología, desaparecen las otras visiones y es más difícil acercarse a esas otras visiones de la realidad, que claro que son necesarias. Ahora, también acerca sobre esto de siempre estar midiendo con el parámetro de lo griego. Entonces, esto no nos permite entender, por poner un ejemplo, cómo funciona, no sé, el sintoísmo japonés con sus kamis, que sus kamis no son propiamente dioses, sino que son representaciones de energías. Correcto. Oye, pero es que en los griegos no es así. ¿Cómo? O sea, Zeus es el dios del rayo. Entonces, el Ujú. Kami del rayo es el dios del rayo. No, 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 es que tienes que entender. El Kami del rayo es una forma en la que el rayo representa su energía. No, 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 pero es que los griegos, Ujú. ok. Correcto, Y ni siquiera los conceptos son iguales. A veces lo pienso como no, para estos juegos nada. de niños, de bebés, donde es como un bote con una tapa con figuras geométricas y tienes como unas estrellas, triángulos, rectángulos y queremos como hacerlos todos rectángulos cuando hay triángulos, hay estrellas que evidentemente no encajarían para Para nada. nada, ¿eh? Y fíjate, y siguiendo Ujú. esto, y esto también lo podemos ver mucho en estos intentos de reinterpretaciones míticas, nos vamos a encontrar con películas que traten de abordar otras mitologías, pero que acaban siendo un fracaso comercial. Y Avengers. debido a que son un fracaso, debido a que son un fracaso comercial, no se permite abordar otras mitologías. Dioses de Egipto es el ejemplo de esto. Yo estaba muy emocionado Ujú. por fin ver una megaproducción hollywoodense de la mitología egipcia, pero cuando voy a verla, básicamente es un Furia de Titanes 3
pero con nombres egipcios. Volviendo a lo Y griego aquí nos ponen a los dioses egipcios como si fueran personajes de la mitología griega. A Horus nos lo ponen como un patán que tiene que cambiar de personalidad para convertirse en un rey, muy a lo que pasaría con, no sé, con Hércules o con Perseo en las reinterpretaciones hollywoodenses. Nos ponen que este Set es un villano muy malo, malvado, que quiere gobernar sobre todas las cosas y que de repente le empieza a quitar partes del cuerpo a otros dioses para construirse un super mega cuerpo, y es como, ¡oh Dios! No, o sea, neta neta estás convirtiendo esto en la mitología egipcia, justamente. ¿Por qué hacen esto? Porque esto es muy común de ver en villanos de la mitología griega en las películas hollywoodenses. Ah, sí, acabo de invocar la espada de X dios y con esto voy a gobernar sobre el pueblo. Es exactamente lo que trataron de hacer con Set en la película de Dioses de Egipto. Creo que igual sí hay como un problema de fondo, porque si hablamos de mito, hablamos de cultura. Entonces, hiperglobalizar un mito también es hiperglobalizar una cultura. Por ejemplo, pasa con el tema del yoga. ¿Cuántas personas ves haciendo yoga? Que hay algo que es rito, ¿no? El ritual. Y para hacer un ritual generalmente tienes que estar iniciado en las artes. Entonces, vemos mucho en este presente gente haciendo ritos sin estar iniciados. Un ejemplo sencillo podría ser, por ejemplo, cuántas personas católicas se dicen católicas, cuántas personas van a misa, pero cuántas en realidad saben para qué sirve cada parte de la misa, claro. Cuántas personas de verdad se han inundado en el latín. De hecho, apenas estaba viendo una noticia de que quieren como quitar el latín de varias misas católicas, pero vemos eso, ¿no? Cuántas personas hacen yoga y no están iniciadas en realidad. Vemos esto en artes marciales, en un montón de cosas que en realidad no es el punto y no es el origen. Y con eso me gustaría preguntarte cuál es la importancia o cómo lo ves. Creo que puedo pensar más o menos en cuál sería tu respuesta por lo que has dicho, pero ¿cuál es la importancia del mito en nuestra actualidad? ¿Por qué el mito es importante o por qué es relevante o por qué el mito no se debe perder? Creo que de principio de establecer que el mito jamás de los jamases, por más que lo intentemos, jamás va a desaparecer. Siempre vamos a acabar creando una nueva, una nueva creencia, ¿no? Llámese Correcto. como se llame, y también pensando en la ciencia, que pues tiene sus propios mitos, por supuesto. El mito jamás va a desaparecer, ¿no? Siguiendo aquí un poquito la idea de Roland Barthes, de que pues el mito siempre va a volver a aparecer, y también siguiendo mucho la concepción de Joseph Campbell, de que pues estas figuras míticas nunca van a desaparecer del inconsciente humano. Yo de principio voy a decir esto, o sea, en 100 años, cuando estemos en otro planeta, luchando contra un clon robótico de Elon Musk porque dijo alguna estupidez sobre el Bitcoin, se va a seguir creyendo en el mito, se va a seguir existiendo el mito. Ahora, ¿cuál es la importancia del mito como fenómeno social? Como fenómeno social de principio, es lo que nos permite estar aquí, es lo que me permite entenderte, es lo que permite que tú escuches Correcto. mis palabras y que le des un significado, es lo que me permite crear una secuencia de palabras bien establecidas. De principio es lo que permite que estemos aquí, porque el mito, justo, actualmente lo pensamos como algo que es falso, pero no necesariamente es así. Aquí regreso a lo que te comentaba de toda creación humana que hable de una verdad pragmática, de una realidad específica, todo eso va a ser un mito. Entonces, siguiendo esa lógica, la mitología es lo que nos permite que podamos existir como sociedad, porque Excelente. al creer en un punto en común, al creer en ideales específicos, llámese nacionalidad, llámese leyes, llámese moral, llámese ética, llámese como se llame, al creer en cosas específicas permite que tengamos una comunicación y permite que tengamos una relación Totalmente de acuerdo. social. De principio, el mito es fundamental por eso, porque es lo que nos permite existir como seres humanos. Oye, no, pero es que yo no creo en la religión. Para mí, la ciencia, ok, sí, pero adivina, la ciencia es algo que creamos los seres humanos con parámetros humanos, con términos humanos, con medidas humanas, para hablar de una realidad que nos rodea. Excelente. Así Sí, sigues sí. creyendo en un mito. Eso a nivel social. El mito a nivel cosmogónico, y que creo que
regularmente cuando hablamos de mito pensamos en el nivel cosmogónico. También me parece fundamental por muchísimas razones. De principio, es una de las ¿Cómo? siempre va a ser una de las mayores inspiraciones para creaciones narrativas, ¿no? Se siguen escribiendo libros de mitología griega o inspirándose en la mitología griega, o se sigue creando literatura basándose en personajes míticos o basándose en varias mitologías. Y se crea todo tipo de historias. Vamos a tener el ya mencionado Sangre de Zeus, vamos a tener este manga y anime Shumatsu no Valkyrie, pero también vamos a tener series como La Monja Guerrera, basada en unos cómics de los 90 que reinterpretan a las monjas como guerreras asesinas de demonios. Y adivina, están reinterpretando un montón de mitos antiguos también aquí. A nivel creativo, pues es claro, los mitos nos siguen alimentando constantemente y nos seguirán alimentando constantemente. Debido a que estas estructuras narrativas a las que estamos acostumbrados a consumir y ¿Correcto? producir, pues tienen un origen antiquísimo. Oye, no, pero es que mi personaje va a viajar a Neptuno, a una luna de Júpiter para reencontrarse con su padre porque está creando ondas de antimateria. Pues sí, es Telémaco buscando a su padre Odiseo en la película Ad Astra. Oye, no, pero es que mi personaje está buscando un nuevo lugar para los humanos, así como los seres humanos hemos buscado nuevos sitios que poblar cuando nos acabamos los recursos. En Entonces, Éxodo. a nivel narrativo, ahí está, el mito siempre va a existir, de una u otra manera. Y además, aquí citando un poquito a José López Austin en Los mitos del Tlacuache, él menciona el concepto de los núcleos duros, que es la esencia del mito, que sin importar cuánto tiempo pase o cuántas adaptaciones tenga, o readaptaciones o reinterpretaciones, comúnmente siempre va a existir una esencia que permanezca. Solamente por ese detalle es que los mitos a nivel narrativo seguirán existiendo. Claro. Pero también creo que el mito cosmogónico nos ayuda muchísimo a poder lidiar con crisis de fe. Bueno, te voy a hablar un poquito de Los franceses en la desde mi, Segunda Guerra con Sor Juana. no, pues, fíjate, al final de cuentas, pues, a lo mucho que podamos pensar que la mitología es algo antiguo y que por extensión tiene que ser tratado como algo negativo, que no es el caso, Correcto. la fe sigue siendo algo muy importante para nosotros. Sigue siendo algo fundamental para los seres humanos. Oye, pero soy ateo, no hay problema, pero la fe sigue existiendo ahí. No te estoy diciendo que cambiaste de fe en el momento en el que dejaste de creer en Dios. No, no, no va para nada de ese tipo. Pero la fe de creer en algo, de creer en un sistema, de creer en un lenguaje, de creer en un estado, de creer en una moneda, de creer en las cosas en las que Un nuevo mito. vivimos, sí, siguen siendo fe, es decir, siguen siendo mitos. Ahora, hablando a las personas, ya hablando de cosas como religión, me sigue pareciendo que estos mitos son bien interesantes porque en el momento en el que una persona no se siente a gusto con la religión, que muchas veces crece de manera impuesta sobre sí, pero sigue quiere seguir teniendo la religión, pues puede buscar distintas alternativas con las que se pueda sentir muy ameno. Claro, jamás haciendo apropiación cultural y jamás folclorizando, por supuesto. Pero ejemplos de esto, pues tenemos que actualmente existen comunidades que profesan la religión helénica. Tenemos en México pues, comunidades Asatru que profesan la religión de los nórdicos. Tenemos algunas pequeñas comunidades que siguen adorando a los dioses aztecas, no de una forma folclorizada. Sí, sí. Entonces, esta es otra de la importancia. Estos mitos jamás van a poder acabar de desaparecer, siempre se van a quedar en el inconsciente, desde refranes en las cuales podemos mencionar, no sé, cuando escuchas a la Llorona de cerca significa que está lejos, desde refranes de ese tipo que hacen reminiscencia a algo prehispánico, en el caso de los mexicanos, hasta sencillamente buscar nuevas fes. Y que Ahora, cada pueblo dice que la Llorona es de ahí, ¿no? sí, de hecho, cada pueblo tiene su Llorona distinta. Y ahora, como último punto en el que yo creo que por qué el mito cosmogónico es tan importante, el mito cosmogónico me parece tan importante porque nos permite seguir creando artes, no solamente en el aspecto El tema literario, del arte es sino interesante. Sí, sí, continúa. que nos sigue permitiendo crear artes, ¿no? A mi gusto, la creación del arte y la mitología nacieron casi unidos, ¿no? No podría decir cuál fue primero,
pero realmente son cosas que nacen, crecen y que se siguen produciendo juntas constantemente. Actualmente, como la religión cristiana se ve muy necia a querer seguir evolucionando a través de su religión, o sea, avanza a pasitos muy lentitos, se quiere seguir manteniendo en un estado muy conservador. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos nuevos santos? ¿Por qué no tenemos, bueno, sí seguimos teniendo nuevos santos, por supuesto, pero no ha habido una evolución tan constante acerca de la religión cristiana como sí lo hubo hace algunos siglos. Si la religión cristiana no decide evolucionar, entonces el arte pues tiene que buscar otra fe, tiene que buscar otra mitología o a secas crear otra mitología para seguir avanzando. No, con esto no estoy diciendo que el arte necesite de la mitología necesariamente, por supuesto que no. Pero Fíjate sí se que, tiene que seguir fíjate que buscando. yo creo que sí, pero más adelante te doy mi punto de por qué creo que sí. Ok, muy bien. Eh, ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que produce esto? Lo que produce esto es entonces que nos acerquemos a gente que tiene otras fe, que decide darles reinterpretaciones contemporáneas a su fe para poder acercarla a nuevos públicos. Hace unos años salió un cortometraje de Disney, que pues Disney es otro tema diabólico, pero bueno, en la cual un niño se imagina a dioses, a una tríada de dioses hindúes como superhéroes, y que a partir de esto, pues decide empezar a rezar junto a su padre. O sea, para mí eso fue uno de mis primeros acercamientos con la mitología hindú, y digo, ok, esta es una reinterpretación, una actualización de su fe Sí, sí. para permitir el acercamiento a dicha fe. Y esto pues no solamente lo han hecho, esto no solamente lo ha hecho este autor, cuyo nombre no recuerdo, sino que esto también lo podemos ver en otras producciones. El anime de Onyx Equinox, que se estrenó el año pasado, que es una reinterpretación de la mitología azteca, nuevamente tratando de reinterpretar esta cosmovisión que ha sido tan maltratada en el tiempo, o los muchos ejemplos de creaciones narrativas japonesas en las cuales se reinterpreta constantemente el sintoísmo para que sea de mayor acceso a personas que no estén familiarizadas con ello. Ok, entonces aquí vemos cómo el arte se va adaptando a la manera en la que la mitología, en la que la fe se sigue Sí, sí. creciendo y evolucionando. Y aparte de esto, y un fenómeno que en serio me parece brillante, de repente llegamos a las mitopoeias. En las mitopoeias vemos cómo autores crean su propio sistema cosmogónico complejísimo y a partir de ello se empieza a producir arte, un arte precioso. Pienso en Sí, Tolkien creando todo ya, su ya. Sí, sí. mitopoeia, pienso en Lovecraft. Lovecraft creando todas sus cosmovisiones, pero también pienso en un ejemplo un poquito más cercano con la serie de Avatar, que toma muchísimo de muchísimas culturas para crear algo original. Y de nuevo, siento que estas creaciones narrativas acaban, y esto aquí me voy a meter en algo muy polémico, lo sé, pero siento que estas creaciones narrativas, ya sean reinterpretaciones míticas, ya sean nuevas creaciones míticas a través de la mitopoeia, pero siento que estas nuevas narraciones son una evolución natural de lo que de lo que a la religión le tuvo que haber pasado hace mucho tiempo. Como nosotros vemos que algunas religiones ya no deciden avanzar, entonces acabamos haciendo nuevas resimbolizaciones de esas religiones, acabamos produciendo nuevos sistemas para tratar de saciar esta necesidad que tenemos de creer en figuras heroicas, de creer en figuras que están por encima de nosotros, o de creernos, o más bien, o de crear una figura humana que se antepone a las adversidades. La religión, a final de cuentas, además de establecer un sistema ético, por supuesto, la religión muchas veces nos permite vernos a los seres humanos en una posición dentro del universo. Correcto, Porque y hay un ejemplo muy, muy fácil de esto. Nosotros, bueno, cada generación tiende como a rebelarse ante el padre y no ser como lo mismo, ir en contra de cosas y no practicar las mismas cosas. Se supone que estamos en una generación que ya no es tan religiosa, pero sigo viendo a las señoras católicas de hace años, las sigo viendo en jóvenes, en los horóscopos, en los chakras, con todo ese fervor y esa fe, muchas veces mal iniciadas, la mayoría de veces ni siquiera iniciadas en el rito,
pero lo sigo viendo, entonces de pronto se me hace muy curioso cuando se critica la fe del catolicismo de antaño, cuando sigo viendo gente que va a alinear sus chakras, gente que sigue creyendo en tés de no sé qué, en aceites de no sé qué, y es como lo mismo, ¿no? Sí, es Y como, fíjate que lo que yo digo mucho de esa gente es como, hijo, no, pues, una, por sí, ¿por qué estarías criticando la fe de alguien, no? O sea, sí, sí. y quitando eso, es como, ese, es básicamente, es esto, ¿no? O sea, te estás burlando de algo que tú estás haciendo, güey, o sea, ¿cuál es? No Sí, chingues. sí. Y en cuanto a tus definiciones de importancia, me gustan las 5 que has dado, pero me quedo con la primera. Creo que las demás son importantes, pero se van dando de acuerdo a la primera. Y creo que la primera es fundamental. Yo tengo una visión como muy romantizada de la importancia del mito, pero me agrada coincidir contigo en varias cosas y por ahí voy a ir tocando unos puntos que dijiste. Para mí, el mito es importante porque, como tú decías, hay gente que cree en la ciencia, ¿no? Pero la ciencia no basta. Hay que ir a la metafísica sí o sí. Darío Stanriver, no recuerdo cómo se pronuncia, es este filósofo argentino que es bastante famoso en YouTube, tiene una conferencia sobre el amor, en la que empieza a hablar del amor, definir el amor, y hay algo que me gusta, porque dice, bueno, puedo llegar acá, definir el amor como esta serie de procesos químicos en nuestro cerebro y a cuántos están conforme con esta definición. Ninguno, porque la ciencia no nos basta para explicar eso, tenemos que ir sí o sí a la metafísica, porque tenemos que explicar por qué somos. Y la otra cosa es cómo definimos a las personas, o yo desde la opinión que me he hecho leyendo, escuchando a otras personas, defino al hombre como una serie de relatos, somos relatos que hicimos, relatos que nos fueron contando. En algún punto nosotros hicimos el mito, el hombre hizo el mito y de ahí el mito formó a los hombres. Nosotros formamos a los dioses y de ahí los dioses nos fueron formando a nosotros con esa información que fuimos creando. Entonces, ¿por qué bueno, creo que a partir de ciertos años para acá, a partir tal vez de que se empezó a hacer esta división entre el capitalismo y el socialismo, en los temas de arte, por ejemplo, a partir de las vanguardias, creo que perdimos esa conexión con los dioses, con lo sagrado, y es algo que me preocupa. Con esto no quiero decir de que hay que ir a la pirámide a hacer rituales a los dioses primogénitos mexicanos, que hay que ir a Atenas a hacer ritos, etcétera, etcétera. No, yo creo que perdimos lo sagrado porque perdimos ciertos valores que nos fueron haciendo cultura y que nos fueron haciendo humanos. Perdimos esa esencia y ahí está el problema y ahí está la virtud de los mitos. Hablar de los mitos es hablar de cosas sagradas, como qué, como el lenguaje, la comunicación, el amor, los héroes, la épica, etcétera, etcétera. Esas cosas que nos fueron formando como cultura, estas historias que se contaban junto al fuego en la tribu, esta comunidad, esta familiaridad, esto que nos permitió cazar mamuts porque nos entendíamos, esta comunidad se fue perdiendo eh, a partir de la industrialización, a partir de la era de la inmediatez, en la que todo se quiere rápido, en la que cada persona se va haciendo más individual. Creo que perdimos eso y es algo que habría que volver a recuperar. Ahora tocabas el tema del arte, que es bastante interesante. No me gusta el arte posmoderno, por decirlo así, y esto sí va a ser muy romantizado, pero cuando veo cuando veo un plátano en la pared pegado en una galería, cuando veo una taza de baño en las galerías, en realidad siento que lo que estoy viendo es la ausencia de Dios en eso. Y no soy una persona religiosa, de hecho me considero ateo, pero mi definición de Dios tiene que ver con lo sagrado, con estos valores fundacionales que perdimos. ¿Y por qué siento que pasó eso? Porque dejó de haber una lírica en el arte. Se dejó de hablar de los héroes, se dejó de hablar de la tragedia, se dejó de hablar del amor, se dejó de hablar de varias cosas y se empezaron a convertir en panfletos políticos. Entonces perdimos esa conexión, ese puente que nos conectaba con los dioses, lo perdimos en algún punto y es a donde tendríamos que volver, ir al origen, ir a la tribu nuevamente, ir a las historias del fuego que nos forman como humanos y que desgraciadamente hemos ido perdiendo.
también coincido que, y esto va más relacionado con lo que decía Italo Calvino de los clásicos, que me gusta ocuparlo en el mito. El mito lo puedes releer, porque siempre va a tener algo nuevo que decir, siempre hay una reinterpretación, siempre hay un argumento que encaja en el discurso. Creo que van a pasar los años y seguiremos pensando en Laberinto, seguiremos pensando en Ícaro, seguiremos pensando en Perseo, seguiremos pensando en estas historias, y perdona que solamente hable de la mitología griega, pero es la masificación Sí, pues sí. de esta mitología, y creo que seguiremos pensando en eso porque son las cosas que nos han formado. Entonces, en conclusión, podría decir, el problema de habitar sin mito es que estamos perdiendo lo que nos hacía humanos. Y digo que es lo más sagrado que hay porque es lo que nos hacía humanos, lo que nos forjó como civilizaciones. Ahora con esto, no, y regresando a un punto que ya habíamos tocado, tampoco creo en ese paraíso, ¿no? En el que hubo un punto en el que todo era perfecto, etcétera, etcétera. Creo que hubo un punto en donde estuvimos bien, no perfecto, estuvimos bien, y a partir de ahí todo es ir perdiendo, ir alejándonos de eso. Tampoco creo que vivir en Atenas, vivir en Tenochtitlan hubiera sido la gloria, pero creo que había un poco más de conciencia en ciertos aspectos y había problemas, ¿no? Pero el estar más cerca del mito nos hacía vivir mejor en sociedad. Ahora, ¿cómo creo que debería evolucionar esto? Creo que con la globalización deberíamos de ser partícipe de varios mitos y no de un solo mito. No del mito fundacional de la Tierra, no del mito griego masificado a todo el mundo, sino entender el respeto de, no sé, como mexicanos, entender el mito azteca, el mito mexica, entender el mito árabe premusulmán, ¿no? Antecesor al musulmán, y que todos estos mitos pudieran convergir en una sola, en varias culturas, en una gran cultura formada de varias culturas, no al revés, no una gran cultura que absorba a todas las culturas. Para mí, esa sería la importancia del mito. Y bueno, pasando más, o bueno, un poco a otro tema, dime, ¿qué mitos son esos que te llenan de emoción o que tal vez te hacen llorar, los más relevantes para ti a nivel personal? ¿Qué mitos son los que siempre recomiendas? O tal vez no los recomiendas porque son muy personales para ti, pero ¿cuáles son esos mitos clave para ti? Para mí son el robo del fuego por parte del Tlacuache, de la mitología azteca, Uh -huh. el héroe pirogenético, esta figura del héroe que roba ¿Nos el podrías fuego ir para comentando un poco preparárselo. ahí como de una breve Ah, reseña claro, del sí, mito sí. para las personas que no lo hayan leído Claro, o algo sí. así? En este mito, a los dioses o alguna fuerza de la naturaleza se le escapa del cielo el fuego, ¿no? El Uh -huh. fuego le pertenecía a la naturaleza, a la divinidad, y cae del cielo. Los seres humanos no conocían el fuego, no podían cocinar bien, no podían estar en calor, vivían con mucho miedo de la oscuridad. Entonces, cuando cae este fuego, una hechicera va hacia él, crea una chocita alrededor de él. El ser humano, pues muy curioso, se trata de acercar, pero la hechicera no se los permite, diciéndoles que no, pues porque el ser humano es codicioso, es ambicioso, es traicionero y ella no se lo quiere dar a los seres humanos. Pero los animales se acercan y ella dice, no, ¿sabes qué? Los animales sí se pueden acercar porque los animales carecen como de esta naturaleza engañosa del humano. Entonces un tlacuache, cazado por los seres humanos, habla con la gente de un pueblo y le dice, ¿sabes qué? Yo te puedo conseguir el fuego, nada más te voy a pedir que ya no me mates ni a mí ni a mi familia. Oh, pues sí, está bien. Miren, lo que van a hacer es que me van a esperar con un palito afuera de su casa. Oye, pero pues, ¿por qué? Oh, tú nada más espérame. Ya el tlacuache se mete, la hechicera ve que el tlacuache pues, es un animal, sabe que el tlacuache pues, no va a hacer nada malo, y mientras el tlacuache se acerca al fuego para calentar sus patitas, va metiendo su colita sin que la hechicera se dé cuenta y lo prende en fuego. Su colita se prende en fuego, sale a correr y pues con los palos que las personas esperaban les regala el fuego a la humanidad. Por eso el tlacuache va a tener su colita quemada. Pero los humanos después mataron al tlacuache porque pues la hechicera tenía razón, pero los dioses, al ver la naturaleza tan benevolente del tlacuache, deciden resucitarlo y darle el don de la resurrección. Pues por esto a veces parece que el tlacuache se murió, pero en realidad resucita. Y de hecho, uno de mis tatuajes es el tlacuache, uno de mis tatuajes es el tlacuache que robó el fuego.
Me gusta este mito en lo particular porque me gusta la idea de la pirogénesis, robar el fuego para dárselo a la humanidad, en beneficio de la humanidad, pero recibir un castigo por ello. Pero que pese a ese castigo, esta figura no se dé por vencida. ¿Por qué me agrada esto? Me agrada porque este fuego puede ser muchas cosas. Para mí este fuego es el conocimiento. Claro, no estoy diciendo que los aztecas lo interpretaran así, pero como una reinterpretación. Para mí este fuego es el conocimiento. Uno consigue el conocimiento a través de, no sé, torturas, esforzándose mucho, luchando contra sistemas educativos. Y este conocimiento que robas, que tienes, lo tienes que compartir con los demás. Porque ¿de qué sirve un fuego que no va a calentar a nadie? ¿De qué sirve un conocimiento que no vas a compartir con nadie, que se va a acabar pudriendo en una computadora a la que nadie va a tener acceso? Porque con Correcto. ese conocimiento pudieron haber hecho cosas magníficas para la humanidad, para el mundo, pero no pasaron porque decidiste que ese conocimiento solo se tenía que quedar contigo. No, el conocimiento es como el fuego, tenemos que regalarlo. Y pese a que esto nos pueda traer castigos, porque lo puede traer más, pues, más por el sistema medio distópico en el que vivimos, pese a que esto nos pueda traer castigos, no nos podemos dar por vencidos. Y en lo particular me gusta este detalle, que el Tlacuache resucita y que sigue haciendo sus cosas, sigue teniendo sus aventuras. Me gusta esta idea, ¿no? Es como si nos puede ir mal por haberlo logrado, pero no por esto nos vamos a detener. Eso por un lado. Coincido mucho contigo en eso y tengo dos cosas, ¿no? Primero, un comentario. Yo igual he pensado en una reinterpretación de ese mito. Bueno, no de ese mito, pero sí uno muy similar, que supongo que ya sabes que es el de Prometeo. Ahí Claro. en mi representación, de hecho, estoy escribiendo algo relacionado con eso. Mi interpretación no es que da el conocimiento, pero va muy relacionado con eso. Es que, que nos da la literatura, la escritura. Entonces, de ahí desarrollo como todo un tema del momento en el que nos hizo civilización. Bueno, en el que dio un gran avance a la civilización, porque pues forjó todo este mundo mágico que conocemos como literatura. Y también se me hace muy curioso esto de por qué crees que los mitos de pronto son tan semejantes, ¿no? Por ahí, por ejemplo, el mito cristiano, podríamos entenderlo porque sí fue una evolución desde Tot, se supone que este dios egipcio que igual fue crucificado, y podemos entender que pasó de generación en generación y se fue modificando. Pero en lugares como México, Grecia, un mito como el de robar el fuego y ser castigado, porque Prometeo también es castigado. También estaba leyendo apenas, olvidé de hecho de qué tribu es en Asia, en el Asia Pacífico, que igual tienen una historia de un conejo en la luna, de civilizaciones que no estuvieran en contacto. Entonces no quiero pensar en el clásico programa de History de aliens o No, alienígenas, pero pero este tengo una ¿por respuesta. qué crees que pasa eso? Bueno, antes de eso, mencionar un poquito de esto del robo del fuego. También hay otros mitos, ejemplo de esto, como en el sintoísmo japonés, cuando la diosa Izanami da luz al fuego, al dios Kagutsushi, ella muere. De nuevo, en esta idea, ella da el fuego, ella es castigada. Los mitos polinesios nos ponen a Maui como aquel que roba el fuego del inframundo y que muere por esto, ¿no? Entonces, esta es una constante. De hecho, este es el arquetipo del héroe pirogenético, aquel que roba El el que juega fuego con fuego y se es quema. castigado. Sí, ¿eh? Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué de repente me voy a encontrar que los aztecas y egipcios, que jamás tuvieron un punto en común, ambos creen que su sol desciende al inframundo? ¿Por qué un dios del inframundo es un perro con Xolotl y Anubis? ¿Por qué de repente la figura monárquica absoluta solar se pone en Japón y también se pone en México? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Acaso todos venimos de una sola gran humanidad? No, 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 claro que no. Es muy romántico que pensar eso. Pero sí existe una razón. Mira, por Tambores. poner un ejemplo, yo te pongo este sacapuntas, y bueno, lo que va a estar viendo el público en esto también. Lo que ustedes ven es la navaja. Ven la navaja y ven el tornillo. Yo lo que veo es esto. Yo veo la parte de atrás, yo no veo ninguna navaja. Que yo no vea la navaja significa que la navaja no existe. No,
Que no que ustedes no vean esta parte de atrás significa que esta parte no exista. No, los dos vemos el sacapuntas, pero los dos lo vemos de forma distinta. Tú eres los griegos, yo soy los aztecas, y los dos vemos la misma forma del sacapuntas y de alguna forma lo reinterpretamos. Ahora, ¿por qué existen tantos mitos en común entonces? Porque siempre hemos habitado el mismo mundo, porque hemos visto las mismas estrellas, porque hemos visto el mismo sol, porque hemos visto la misma luna, porque nos enfrentamos a la muerte, porque las mujeres pasan su primer periodo, porque los hombres dejan de ser niños para convertirse en adultos, porque los viejos, por simple hecho de ser viejos, son los que más conocimiento tienen, porque siempre va a haber alguien que nos lidere, porque siempre va a haber alguien que esté en contra, porque siempre va a haber tristeza, va a haber amor, va a haber pasión. Habitamos el mismo mundo y por eso hay tantos mitos en común. Además de que, pues, en ciertos sitios geográficos, al estar en sitios geográficos muy similares, pues van a poder permitir que se creen mitos similares. Pero incluso en sitios geográficos que sean idénticos, no se van a crear dos mitos completamente iguales, pues porque cada cultura humana tiene Sí, una sí. cosmovisión diferente. Además de que hay otros factores que tienen que ver también como el sistema de agricultura que se desarrolle y el sitio donde se desarrolla. Por ejemplo, pese a que todas las culturas crecen al lado de un cuerpo de agua, los egipcios y los aztecas crecieron específicamente en un cuerpo de agua. Los nahuas, claro, hablando no solo de los aztecas, crecieron en un cuerpo de agua extremo. El río Nilo básicamente hacía que los egipcios pudieran, los egipcios de clase alta, por supuesto, pudieran tirar hueva todo el año y a través del ocio hacían investigaciones y seguían desarrollando la mitología. Los aztecas, estando en medio de un puto lago, también permiten que el sistema de agricultura no sea tan complejo, lo que permite que ciertas partes de la comunidad puedan enfocarse más en el desarrollo literario y el desarrollo mítico. Y es muy probable a que ambas culturas hayan nacido a través de una agricultura tan sobremedida que acaben creando mitos tan parecidos que acaban haciendo imitación justamente a ciclos de agricultura. Esto por poner Su, un... sublime respuesta. Creo que es una respuesta bastante lógica, bastante, no sé, bastante correcta, bastante propia, bastante intuitiva y que creo que de pronto Lo olvidamos, ¿no? lo olvidamos, no nos damos cuenta o empezamos a volar la imaginación en este tipo de preguntas, porque cuántas historias se han escrito, cuántas cosas se han investigado, se han dicho del por qué coinciden, y creo que esta respuesta es bastante certera, ¿no? Nos corta como ese pedazo de imaginar y nos dice, güey, es obvio, está ahí, ¿por qué más podría ser? Es bastante buena tu respuesta. Y bueno, ya para ir como cerrando un poco esta hora, me gustaría hacerte la clásica pregunta de este programa, y es, cuéntanos algo que tú sepas y que nadie más sepa, o que la gran mayoría no sepa, porque es difícil que tú seas el único que sabe. Puede ser de lo que sea, no necesariamente de mitos, puede ser de historia, de algo que estés leyendo, algo trivial, de lo que sea, pero para ir aumentando el conocimiento de la red, cuéntanos algo que tú sepas y que la gran mayoría no sepa. Bueno, ok, tengo una. Va, va, Ahorita me vinieron como mil cosas a la cabeza, qué bueno. pero quiero platicarles brevemente sobre el proceso de la fusión de culturas y de los sincretismos. ¿Ok? Regularmente pensamos que las mitologías, los dioses, las creencias existieron de forma muy independiente, pero la realidad es que no es así. Así como actualmente el español convive con el inglés y tenemos un montón de Spanglish y yo te puedo decir te estoy guachando y tú no te vas a espantar por eso, esto ya pasaba desde la antigüedad. De repente había un dios egipcio adorado entre los griegos o de repente había un dios chino adorado entre los japoneses. Y no era Ujú. raro. Pero hay momentos muy específicos de la historia en la cual los dos culturas se acaban fusionando de forma forzada, de forma artificial o de forma natural y acaban fusionando elementos de ambas. Un ejemplo de esto es Tonantzin Guadalupe, que retoma muchísimo de la figura de la Virgen por parte del cristianismo y toma la figura de la Madre Virgen y fértil Coatlicue de los mexicas. Ok, pero este fenómeno se explica mejor con pensar en por qué se fusionan, qué elementos se fusionan.
Voy a poner un ejemplo con los dioses grecoegipcios de la triada alejandrina. Ptolomeo, después de que se convierte pues en el faraón de esta Alejandría egipcia, pues él se da cuenta que Alejandro tenía razón. Si las culturas tienen un punto en común, van a poder establecer mejores relaciones. Justo es lo que comentábamos al principio. Entonces, lo que él trata de hacer es fusionar dioses. Alejandro trató de que en Alejandría se adorara a Amon-Zeus, una fusión de Ra y de Zeus. Pero pues los egipcios decían, su pinche madre va a adorar a ese güey, Zeus no tiene nada que ver con nuestros dioses super venerables, entonces no lo vamos a adorar. Pero entonces Ptolomeo II, junto a su grupo de eruditos, se acaban de percatar de algo. Osiris es uno de los dioses más venerados de los egipcios. Es la representación de la Ma'at, del orden. Osiris muere, Osiris resucita y existe un mito particular en la cual Osiris resucita simbólicamente como un toro. ¿Ok? Osiris es el señor de la Duat, el inframundo egipcio. Y de repente se dan cuenta que Zeus en ocasiones se transforma en animales. Y entre uno de ellos es el toro. Sí. Entonces retoman el elemento de la transformación de Zeus en un animal, porque además la idea de la naturaleza antropomorfizada entre los griegos entre los egipcios es muy común, por esto que tienen cabezas de animales, no es que sean aliens, por supuesto. Entonces retoman este elemento de la transformación, de la renovación que Zeus se tiene al transformarse en toro, lo fusionan con este elemento de Osiris resucitando en toro, y además, pues como este Osiris es el señor del inframundo, lo fusionan con el señor del inframundo griego, Hades. Y así se crea al dios Serapis, que es una hibridación entre Zeus, Hades y Osiris. Ahora, vamos a quedarnos con este dios solamente. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tiene estos elementos y no otros? Ok, ¿por qué Zeus? ¿Por qué Osiris? Porque ambos son deidades monarcas. ¿Por qué Osiris? ¿Por qué Hades? Porque ambos son reyes regentes de la muerte. ¿Por qué se permite la fusión de Osiris con Zeus? Porque ambos se transforman en toros. ¿Ok? Ahora, estos puntos en común que yo menciono, siguiendo la teoría de Yuri Lotman de las semiosferas, cuando dos culturas entran en contacto y supongamos que por forma natural y no artificial o hiperviolenta, como seguramente sucede siempre, supongamos que estas dos culturas quieren establecer comunicación. ¿Qué es lo que haces tú cuando conoces a una persona nueva? Buscas un punto en común, ¿ok? Para poder establecer la comunicación, tienen que ver los puntos en comunes. Estos puntos en comunes, según Yuri Lotman, se les llama isomorfos. Los isomorfos son los dos puntos en comunes entre dos culturas. Cuando los isomorfos se unen y crean un nuevo objeto que vamos a llamar como objeto resultante, cuando crea el objeto resultante tiene mutilada partes importantísimas de ambas culturas. Pero así cañón, las tiene. Pero mantiene elementos que las dos culturas tenían que permiten un puente de comunicación cultural. Elementos unificadores. Y aquí tenemos a Serapis, que tiene el isomorfo del toro, el isomorfo de deidad monarca, el isomorfo de deidad del inframundo. Y esto también lo vamos a ver, el ejemplo que mencioné de Tonatzin Guadalupe, pues ambas son deidades madres, ambas son deidades fértiles, ambas son madres partogenéticas. Entonces, este proceso de hibridación, bueno, que yo lo llamo proceso de hibridación, para el sincretismo, entonces plantea lo siguiente. Toma dos elementos de dos culturas distintas, busca los puntos en común, estos puntos en común se llaman isomorfos, y a partir de estos isomorfos creas un objeto resultante que va a mantener elementos de ambos. Y esto lo vemos en la serie de Avatar, por poner tan solo un ejemplo, que retoma del hinduismo, del sintoísmo, de mitología china, toma muchos elementos en común y crea algo nuevo. Y por último, para poner un ejemplo más contemporáneo, a lo mejor un poquito más conocido, los Caballeros del Zodiaco, porque los Caballeros del Zodiaco retoman las constelaciones romanas que vienen originadas de los griegos
lo fusionan con los animes de combate, que los héroes griegos tenían combates, isomorfos, aquí vamos buscando varios isomorfos, y plantean una nueva narrativa a partir de una narrativa japonesa que a su vez hace referencia a la narrativa clásica griega, llena de tragedias en las que el héroe busca un objetivo específico. Pones un montón de isomorfos bien concretos aquí y creas algo como los Caballeros del Zodiaco. Entonces, ese es el dato que, bueno, les puedo compartir. Buenísimo, excelente. Fue uno de los mejores datos que han dado hasta el momento, bastante completo. Gracias. Y de verdad, un gusto hablar contigo, Luis Arturo. No sé si quieras anunciar algo. Tienes una comunidad ahí en Facebook, por lo visto. Sí, tenemos un grupo de Facebook llamado Mitología y Otros Vicios. Pues aquí pues somos una comunidad que constantemente está compartiendo, ¿no?, memes, bibliografía acerca de mitología, justo para hacerlo como que más digerible. Tratamos de poner a la disposición de todos libros muy difíciles de conseguir, justamente porque estamos muy en contra de que la mitología se acabe medio privatizando. Y justamente en este mismo sitio yo constantemente estoy anunciando cursos que estoy dando. También si quieren buscar en Facebook UYAM, UYAM, que sus siglas son Universidad Youtubera Autónoma de México, así también lo pueden buscar en Facebook. Yo soy profesor de esta institución y estamos próximos a abrir un nuevo curso de mitología universal. Ay, claro, si me quieren buscar en mis otras redes sociales, tengo un canal de YouTube llamado Mitoprofe, así literalmente Mitoprofe, y también en TikTok también tengo, se llama de la misma forma, Mitoprofe también. Excelentísimo, pues con esto damos por concluido este episodio. Seguiremos abordando el mito más adelante, más específico por héroes, por regiones, y bueno, eso es todo. Gracias a todos.